Cuando los arqueólogos excavaron los antiguos gimnasios olímpicos, esperaban encontrar máquinas, sistemas avanzados, algo complejo. Pero lo que encontraron fue casi nada. Piedra, arena y espacio vacío. Y aún así, esos atletas construyeron cuerpos tan perfectos, que durante 2,500 años la gente pensó que eran exageraciones. No lo eran. Entonces la pregunta es, ¿qué estaban haciendo, que nosotros hemos olvidado? Porque la respuesta puede cambiar por completo tu forma de entrenar. Todo empezó con una excavación. En Olimpia. Un lugar que la mayoría asocia con gloria, atletas perfectos, cuerpos casi divinos. La expectativa era clara. Encontrar evidencia de físicos imponentes. Huesos grandes. Estructuras exageradas, como las estatuas que conocemos. Porque eso es lo que nos enseñaron. Que los griegos tenían cuerpos perfectos. Fuertes. Masivos. Casi irreales. Pero cuando los arqueólogos empezaron a analizar los restos, algo no cuadraba. Los huesos no eran gigantes. No eran desproporcionados. No reflejaban ese tamaño extremo que imaginamos. Y ahí es donde nace el misterio. Porque si no eran enormes, ¿por qué sus cuerpos eran considerados ideales? ¿Cómo lograron una estética que sigue siendo referencia hoy, sin tener el volumen que asociamos con fuerza? La realidad no coincidía con la imagen. Y cuando eso pasa, hay algo más profundo detrás. Porque tal vez el secreto no estaba en el tamaño. Tal vez no estaba en lo visible. Tal vez estaba en cómo funcionaba el cuerpo, no en cómo se veía. Y esa pequeña contradicción abre una pregunta mucho más grande. ¿Y si hemos estado entendiendo mal la fuerza todo este tiempo? Y entonces aparece la pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo lograron esos cuerpos? Porque si no tenían máquinas, si no tenían suplementos, si no tenían el conocimiento moderno, entonces, ¿qué estaban haciendo diferente? Ahí es donde la curiosidad empieza a crecer. Porque ya no estás viendo solo el resultado. Quieres entender el proceso. No es solo admiración. Es duda. Duda de todo lo que hoy consideras necesario. Porque si ellos pudieron construir físicos ideales sin nada de eso, entonces algo no encaja en el modelo actual. Y esa es la incomodidad. Tal vez no necesitas tanto. Tal vez no es tan complicado. Tal vez, el secreto nunca fue la cantidad, sino el enfoque. Y aquí es donde esta historia cambia de dirección. Porque no se trata de copiar lo que hacían. Se trata de descubrir por qué funcionaba. ¿Qué principios estaban usando? ¿Qué tipo de estímulo creaban? ¿Qué entendían del cuerpo, sin tener teorías modernas? Y lo más importante, ¿cómo puedes aplicar eso hoy? Porque la respuesta no está en el pasado. Está en lo que puedes hacer con esa información ahora. Y lo que viene, empieza a resolver ese misterio. Fuego. Aquí es donde todo empieza a desviarse. El entrenamiento moderno parece avanzado. Más máquinas. Más opciones. Más precisión. Pero en ese progreso, pasó algo importante. Nos alejamos de lo natural. Las máquinas aíslan músculos. Te sientas. Empujas en una línea fija. Repites el mismo movimiento una y otra vez. Controlado. Guiado. Predecible. Y eso crea una ilusión. Sientes que trabajas fuerte, pero tu cuerpo no está aprendiendo a moverse de verdad. Porque en la vida real no existen movimientos aislados. No empujas solo con el pecho. No tiras solo con la espalda. Todo funciona junto. Como un sistema. Pero cuando entrenas con máquinas, rompes esa conexión. El cuerpo deja de coordinar. Deja de estabilizar. Deja de adaptarse a lo impredecible. Se vuelve fuerte, pero en un entorno artificial. Y ahí está el problema. Porque esa fuerza no siempre se transfiere. Te ves más fuerte. Levantas más peso en una máquina. Pero cuando sales de ese entorno, el control no es el mismo. La estabilidad no es la misma. La eficiencia no es la misma. Es fuerza limitada al contexto. Y eso es lo que los antiguos no hacían. Ellos no entrenaban músculos aislados.
Entrenaban movimientos completos. Empujar, tirar, correr, sostener. Todo integrado. Todo funcional. Por eso sus cuerpos no eran solo estéticos. Eran útiles. Y aquí es donde tienes que cuestionar algo. ¿Estás entrenando para verte fuerte? ¿O para serlo de verdad? Porque el error moderno no es entrenar. Es entrenar de una forma que te desconecta de cómo realmente funciona tu cuerpo. Next bajo fuego. Aquí es donde todo empieza a desviarse. El entrenamiento moderno parece avanzado. Más máquinas. Más opciones. Más precisión. Pero en ese progreso, pasó algo importante. Nos alejamos de lo natural. Las máquinas aíslan músculos. Te sientas. Empujas en una línea fija. Repites el mismo movimiento una y otra vez. Controlado. Guiado. Predecible. Y eso crea una ilusión. Sientes que trabajas fuerte, pero tu cuerpo no está aprendiendo a moverse de verdad. Porque en la vida real no existen movimientos aislados. No empujas solo con el pecho. No tiras solo con la espalda. Todo funciona junto. Como un sistema. Pero cuando entrenas con máquinas, rompes esa conexión. El cuerpo deja de coordinar. Deja de estabilizar. Deja de adaptarse a lo impredecible. Se vuelve fuerte, pero en un entorno artificial. Y ahí está el problema. Porque esa fuerza no siempre se transfiere. Te ves más fuerte. Levantas más peso en una máquina. Pero cuando sales de ese entorno, el control no es el mismo. La estabilidad no es la misma. La eficiencia no es la misma. Es fuerza limitada al contexto. Y eso es lo que los antiguos no hacían. Ellos no entrenaban músculos aislados. Entrenaban movimientos completos. Empujar. Tirar. Correr. Sostener. Todo integrado. Todo funcional. Por eso sus cuerpos no eran solo estéticos. Eran útiles. Y aquí es donde tienes que cuestionar algo. ¿Estás entrenando para verte fuerte? ¿O para serlo de verdad? Porque el error moderno no es entrenar. Es entrenar de una forma que te desconecta de cómo realmente funciona tu cuerpo. Aquí está el punto donde todo encaja. El principio griego no era complicado. No era técnico. No era sofisticado. Era natural. Movimiento completo del cuerpo. No entrenaban partes, entrenaban el sistema entero. Cuando empujaban, empujaba todo el cuerpo. Cuando tiraban, todo participaba. Cuando corrían, no era cardio, era función. Cada movimiento conectaba todo. Brazos, piernas, core, estabilidad. Nada trabajaba aislado. Y eso cambia completamente el tipo de fuerza que desarrollas. Porque no estás construyendo músculos separados. Estás construyendo coordinación total. El cuerpo aprende a moverse como una unidad. Más eficiente. Más estable. Más fuerte en situaciones reales. Eso es fuerza real. No la que solo aparece en una máquina, sino la que aparece cuando necesitas responder. Levantar algo pesado. Moverte rápido. Mantener equilibrio bajo presión. Todo eso depende de conexión. Y aquí está la clave más profunda. La conexión mente-cuerpo. Ellos no solo hacían el movimiento, lo sentían. Sabían que estaba trabajando. Controlaban cada parte. No había movimiento vacío. Y cuando tienes esa conexión, tu fuerza deja de ser accidental y se vuelve intencional. Ese es el principio. No separar, sino integrar. No aislar, sino conectar. Porque al final, el cuerpo no fue diseñado para trabajar por partes. Fue diseñado para trabajar como uno solo. Fuego. Aquí empieza la diferencia real. Porque la verdadera fuerza no nace en los brazos. Nace en la cadera. El swing es un movimiento simple, pero extremadamente poderoso cuando se entiende bien. No es levantar peso con los brazos. No es balancear sin control. Es generar fuerza desde el centro del cuerpo. Desde la cadera. Ahí está la potencia. Empujas la cadera hacia atrás, y luego la proyectas hacia adelante con explosividad. Ese impulso recorre todo el cuerpo.
pasa por el core, se transmite a los hombros y termina en el movimiento. Eso es cadena posterior, glúteos, isquiotibiales, espalda baja, todo trabajando junto, como una unidad. Y eso cambia completamente el tipo de fuerza que desarrollas. Porque no es fuerza lenta, no es fuerza aislada, es fuerza explosiva. La capacidad de generar potencia en un instante. Y eso es lo que más se pierde en el entrenamiento moderno. Porque muchas rutinas son controladas, lentas, predecibles. Pero el cuerpo también necesita aprender a acelerar, a producir fuerza rápido, a responder. Y el swing hace exactamente eso. Te enseña a usar la cadera correctamente. Activa músculos que normalmente están dormidos. Mejora coordinación y timing. Pero aquí está la clave. No uses los brazos. Los brazos solo acompañan. Si sientes que tiras con ellos, estás perdiendo el punto. Todo viene de la cadera. Explosión, relajación, repetición. Y cuando lo haces bien, no solo te vuelves más fuerte, te vuelves más poderoso. Aquí es donde se separa lo artificial de lo real. Porque la mayoría entrena de pie, en posiciones cómodas, estables. Pero la vida no siempre te pone ahí. A veces estás en el suelo, en una posición incómoda, sin equilibrio perfecto. Y aún así, tienes que generar fuerza. Ese es el punto de este movimiento. Fuerza desde el suelo. No se trata solo de levantarte. Se trata de cómo te levantas. Control primero. Desde el suelo, cada parte del cuerpo tiene que coordinarse. Apoyos. Transiciones. Equilibrio. Nada es automático. Y luego viene la explosividad. Pasar de una posición baja a una posición fuerte, en un solo flujo. Sin perder estabilidad. Sin perder control. Eso activa algo que casi nunca se entrena. Fuerza en posiciones incómodas. Porque es fácil ser fuerte cuando estás perfectamente alineado. Pero la fuerza real aparece cuando no lo estás. Cuando tienes que ajustarte. Cuando el cuerpo no está en posición ideal. Cuando aún así necesitas responder. Ahí es donde este tipo de movimiento cambia todo. Desarrollas coordinación. Mejoras movilidad. Aumentas control en rangos completos. El cuerpo aprende a generar fuerza desde cualquier ángulo, no solo desde el perfecto. Y eso es lo que lo hace diferente. No es fuerza de gimnasio. Es fuerza transferible. La que funciona fuera de condiciones ideales. La que aparece cuando el entorno no coopera. Porque al final, no siempre estarás listo. Pero tu cuerpo debería estar preparado. Aquí es donde la fuerza deja de ser un momento, y se convierte en una capacidad constante. Porque una cosa es levantar peso una vez. Otra muy diferente, es sostenerlo y moverte con él. Ese es el principio. Cargar peso caminando. Simple en idea, brutal en ejecución. Agarras peso. Te mantienes firme. Y caminas. Pero lo que parece básico, activa todo. El agarre se enciende primero. Tus manos tienen que sostener. Sin descanso. Sin perder tensión. Luego entra el core. Porque si no estabilizas, el cuerpo se inclina. Pierdes alineación. Pierdes control. El core mantiene todo en su sitio. Y finalmente, estabilidad total. Cada paso es un ajuste. El cuerpo responde al peso. A la gravedad. Al movimiento. Nada está fijo. Todo está trabajando. Y eso crea un tipo de resistencia diferente. No es cardio tradicional. No es fuerza aislada. Es resistencia bajo carga. La capacidad de seguir funcionando, mientras el cuerpo está siendo desafiado constantemente. Y aquí está la clave. No se trata de caminar rápido. Se trata de no perder control. Espalda recta. Hombros firmes. Paso estable. Sin balanceos innecesarios. Sin colapsar. Porque en cuanto pierdes postura, pierdes el efecto. Y eso es lo que lo hace tan poderoso. Entrenas agarre. Entrenas core. Entrenas estabilidad. Todo al mismo tiempo. Como un sistema.
Y cuando mejoras aquí, tu cuerpo cambia de verdad. Más sólido. Más resistente. Más preparado. No solo para levantar, sino para sostener y seguir. Después de todo esto, la conclusión no es más compleja, es más clara. Porque el entrenamiento completo no depende de tener más ejercicios, ni más máquinas, ni más variedad. Depende de entender los principios correctos. Movimiento completo del cuerpo. Control bajo presión. Resistencia sostenida. Explosividad desde la cadera. Estabilidad en posiciones incómodas. Agarre y core trabajando juntos. Eso es un sistema completo. No separado, integrado. Y cuando lo miras así, todo se simplifica. Porque ya no necesitas complicarlo. No necesitas 20 rutinas diferentes. No necesitas cambiar cada semana. No necesitas más información. Necesitas ejecución constante de lo básico. Bien hecho. Porque la complejidad no siempre significa progreso. A veces solo significa confusión. Y el cuerpo no responde a lo complicado. Responde a lo consistente. A lo que repites. A lo que controlas. A lo que haces bien, una y otra vez. Por eso la verdadera transformación no viene de añadir más. Viene de eliminar lo innecesario. Y quedarte con lo esencial. Fuerza real. Movimiento real. Control real. Y cuando entiendes eso, todo el ruido desaparece. Mano blanca indicando hacia la derecha, no necesitas más equipo. Necesitas mejores principios.